Bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que estén visualizando esta asesoría. Espero todos se encuentren muy bien y vamos a dar inicio en esta ocasión con la asesoría del bloque número 2 acerca del estudio de técnicas de evaluación. En esta ocasión vamos a estudiar dos instrumentos. El primero es el EPQ-AIJ, es decir, el cuestionario de personalidad para adultos y para niños. Y el segundo instrumento es la lista de verificación del DSM-4TR para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Sin embargo, antes de entrar de lleno a lo que es el estudio, la explicación de esos dos instrumentos, me gustaría hacer una pequeña retroalimentación de algunos, digamos, vacíos que se pudieron observar a la hora de la primera defensa que realizamos acerca del estudio de técnicas de evaluación y que quizás en parte fueron mi error por haber dado por hecho de que tal vez ustedes ya tenían los conocimientos de de qué significaban ciertos puntos o apartados que debía contener el informe de sus productos. Entonces vamos a hacer primero una pequeña retroalimentación y una explicación más detallada de cada uno de los apartaditos que va a comprender el informe para tratar de que ustedes puedan solventar ya en esta segunda defensa esos pequeños vacíos que pudieron haber presentado en su primera defensa. Entonces vamos a recordar cuál es la estructura que debe llevar el reporte y presentación de PowerPoint, en donde vamos a iniciar nuestro informe, nuestra presentación de PowerPoint, como bien sabemos, con una portada y con una introducción. Ahora bien, esta estructura, es decir, sabemos que vamos a hacer un informe para cada instrumento y una presentación de PowerPoint para cada instrumento. Es decir, sus productos van a ser dos informes y dos presentaciones de PowerPoint. En cada una de sus informes y de sus presentaciones de PowerPoint deben incluir portada e introducción. Es decir, una de las cositas que pude observar en la defensa anterior es que en la introducción me mencionaban, muchas veces yo les decía, a usted le toca la introducción del D48 y me daban la introducción incluso también de todos los apartados que comprendía el informe del inventario de estrés del doctor Mendoza. No, ustedes tienen que tener cuidado de cuáles son las indicaciones que nosotros les damos para que puedan responder acorde a esas indicaciones y pues eso se vea reflejado en su nota. No va a afectar su nota porque ustedes den información de más o den información de menos. Entonces, tenemos que, si yo les digo introducción de un ejemplo del D48, en este caso va a ser introducción del EPQJ o introducción del EPQA o introducción del EP, ¿cómo es? De la lista de verificación de SM4 para el trastorno de hiperactividad, déficit de atención con hiperactividad, ya me enchivolé yo sola porque es bien largo el nombre, entonces me tienen que presentar la introducción específica de ese instrumento, es decir, los apartados que va a comprender el informe de ese instrumento. Primera aclaración. En cuanto a los datos generales de la prueba, tenemos la ficha técnica, la fundamentación teórica de cada técnica, el material de la prueba, en caso de un copio objetivo se aplica, la variable que explore, las características de los elementos o subtest. Esos están en el anexo que le subimos la vez pasada en la primera asesoría acerca valga la redundancia, el anexo que respalda la estructura que deben contener los informes de nuestro bloque, más bien de nuestro eje, que es el estudio de técnicas de evaluación. Entonces, vamos a pasar después de esta lámina a explicar cada uno de esos datos generales de la prueba, porque también pude observar que tuvieron ahí ciertos vacíos. Sabemos que después de presentar los datos generales de la prueba, debemos presentar los resultados obtenidos y análisis por cada prueba, en donde ahí pueden visualizar ustedes cuáles son los elementos que comprenden, dónde están los datos generales del examinado, ya saben, con código
no presentar el nombre del evaluado, sino el código, edad, género, nivel académico, los resultados cuantitativos y o cualitativos, dependiendo de qué es lo que permite el test o el instrumento, la interpretación analítica, si el instrumento lo permite, interpretación integrada o global, si el instrumento lo permite. Y los anexos, eso también no se les olvide, porque ya les voy a hacer énfasis también en qué apartados es que necesito que también hagan uso de los anexos, no solo cuando yo se los mencione, muestren los anexos, sino que ya vamos a ver también en qué apartado es relevante que se hagan uso de los anexos. Bien, entonces como les dije, les voy a pasar a explicar los datos generales de las pruebas, que vamos a comenzar con la ficha técnica. Sabemos que en la ficha técnica es un apartado que incluyen generalmente los manuales de los test psicométricos estandarizados y se refieren a información como el nombre original, el autor, la institución de procedencia, el lugar de adaptación, el tiempo de aplicación, el límite o promedio, población a la que se aplica y la información de tipificación. Sabemos que todos estos elementos muchas veces no van a estar en los manuales de los test o de los instrumentos, entonces ustedes tienen que buscar en internet los respectiva información para poder llenar cada uno de estos elementos. Ahora bien, no todos estos elementos van a aplicar a todos los test o a todos los instrumentos. ¿Por qué les digo esto? Porque hay instrumentos que no tienen información de tipificación, como fue el caso de la defensa número 1 que tuvimos con respecto al inventario del estrés del doctor Melgoza. Ese inventario no contenía información de tipificación y pude observar de que algunos grupos, con tal de rellenar ese elemento, porque es comprensible, ustedes dijeron, es un elemento que dice la ficha técnica que debemos mencionar, entonces tenemos que ponerlo, pero ahora bien, no nos informamos muy bien y tal vez fue mi error también no haberles explicado bien a detalle en qué se trataba cada uno de estos elementos en la ficha técnica. Pero tratando de solventar ese error, ahora quiero aclarar eso. No todos los instrumentos, como vuelvo y repito, van a tener información de tipificación. ¿Por qué? Porque hay instrumentos que solo nos pueden dar puntuaciones directas, no nos dan puntuaciones centiles. Y la información de tipificación va relacionado con eso, con las puntuaciones centiles que nos ofrecen algunos instrumentos. ¿Por qué? Porque la información de tipificación se encuentra en aquellos instrumentos que han sido sometidos a validación, a comprobación, utilizando grupos de control y grupos normativos. A partir de esa validación se han establecido una serie de medidas o una serie de puntuaciones centiles o tabla de baremos, como las conocemos también, que al obtener un resultado de un test, cuando yo se lo aplico a una persona, ese resultado me permite buscar a esa persona que yo he evaluado dentro de un grupo normativo, dentro de una puntuación centil correspondiente a una determinada tabla de baremos. Entonces, aclarado ese punto, no todos los instrumentos van a tener información de tipificación, solo aquellos instrumentos estandarizados que nos permiten obtener puntuaciones centiles. Espero que esta vez me haya podido dado a comprender un poco mejor y si no cualquier duda igual me la pueden hacer en los comentarios. Quiero ver, con respecto a, creo que en la ficha técnica solo era ese punto el que quería aclarar. Ahora vamos con la fundamentación teórica. En la fundamentación teórica también pude observar que hubieron muchos vacíos. Aquí dice que la fundamentación teórica se refiere a la teoría que respalda el test o el instrumento de evaluación o de la cual se deriva. Es importante detectar las características del modelo o teoría presente en la técnica. ¿Qué pasó en la defensa? Que cuando yo les decía, vaya, usted le va a tocar la fundamentación teórica, muchos me empezaban a hablar
de elementos de la ficha técnica o elementos de cuántos ítems contenía el test y todo eso. Eso no es parte de la fundamentación teórica. Los elementos de los ítems o sus test tienen su apartado específico. Entonces, aquí en la fundamentación teórica necesito que ustedes sepan investigar bien literalmente el nombre del modelo o teoría que respalda el test sobre el cual se deriva. Un ejemplo, el inventario de estrés del doctor Melgoza. Muchos dijeron, no logré obtener información en internet acerca de cuál era la fundamentación teórica. Y eso es comprensible, no todo se encuentra en internet y el instrumento tampoco lo daba, pero ustedes lo que debieron hacer es haber consultado con el licenciado o con cualquiera de nosotros y nosotros ver cómo podíamos orientarlos. Si nosotros sabíamos la respuesta, un ejemplo, pues entonces nosotros íbamos a ver todos los medios que nosotros tenemos para ver de qué forma podíamos orientarles a ustedes para que ustedes hubiesen puesto cabal el nombre de la teoría o modelo que respaldaba ese instrumento, que en ese caso el modelo que respaldaba el inventario de estrés era el modelo cognitivo-conductual, porque el doctor Melgoza se desenvuelve o ha desarrollado sus estudios a partir de ese modelo. Entonces, cuando yo les diga, a usted le va a tocar explicar la fundamentación teórica, necesito que primero me digan, este instrumento se deriva del modelo tal o de la teoría tal. Por ejemplo, el de 48 me tenían que haber dicho, ese instrumento se deriva de la teoría del bifactorial de Sperman, que consiste en esto, esto y esto y esto. Luego de que me den el nombre, me tienen que explicar en qué consiste esa teoría y si es posible el autor que lo ha desarrollado y cuáles son como los fundamentos que establece este autor de esa teoría. Entonces, espero que en esta defensa hoy sí sepan cómo responderme ante cuando les toque defender esta parte. Ya saben el nombre literal del modelo de teoría que respalda y luego la explicación de esto. Si tienen alguna duda con los instrumentos que vamos a ver en esta ocasión, pues entonces pueden referirse al licenciado a mí para tratar de orientarlos, como bien les decía, acerca de dónde, en qué libros o en qué bibliografías ustedes pueden buscar para saber exactamente qué modelo de teoría respalda el instrumento que estamos evaluando por si, estudiando por si el manual no lo plantea, ¿verdad? Entonces luego tenemos que el material de la prueba. En cuanto al material de la prueba, en ese sí no tenemos ningún inconveniente. Todos mencionaron los materiales que realmente eran, el manual, los elementos de la prueba como los cuadernillos, las claves o plantillas de corrección y otro tipo de instrumentos que podíamos utilizar como el cronómetro y todo eso, ¿verdad? En los casos de instrumentos que se necesita cronometrar el tiempo. Entonces en eso no hubo mayor inconveniente. ¿En qué casos o con qué objetivo se aplica? Aquí sí siento que hubo unas pequeñas confusiones porque algunos me ponían lo mismo. ¿En qué casos o con qué objetivo se aplican? Me ponían lo mismo que en qué variables explora y son cosas muy diferentes. ¿En qué casos o con qué objetivo se aplica? Se refiere, dice, a la necesidad concreta que justifica su utilización. Son los criterios en que nos basamos para utilizar o no utilizar la técnica. Es decir, en qué casos yo sí debo aplicar la técnica y en qué casos yo no debo aplicar la técnica. Hay test, hay manuales que nos dan esa información. En qué casos se aconseja y en qué casos se desaconseja. Y ustedes, si el manual nos da ambas informaciones, pues tienen que mencionar ambas informaciones. Y el objetivo central con que se aplica, claro. Por ejemplo, en la defensa anterior sabíamos que el objetivo del T48 era medir la inteligencia general o factor G. Ese era el objetivo con el que se aplicaba. Y sin embargo, el manual también establecía algunos casos en los que se desaconsejaba. Entonces, ustedes tenían que haber mencionado también en qué casos se
aconsejamos. Vayan fijándose bien en qué es lo que les pide cada apartado. Ahí dice, son los criterios en que nos basamos para utilizar o no utilizar la técnica. Es decir, entonces, ¿en qué casos sí es aconsejable y en qué casos no es aconsejable? Y deben mencionarlo completo, para que así yo no tenga que estarles haciendo demasiadas preguntas generadoras, porque ustedes ya han presentado la información completa. Ahora bien, ¿qué variables se exploran? Un ejemplo, retomemos siempre el ejemplo del test de 48. Dijimos que los casos en los que se aplica o el objetivo con el que se aplica es para medir la inteligencia general. Ahora bien, ¿qué variables se exploraba el de 48? Habían 3 variables de la inteligencia general que exploraba el test de 48 y esas 3 variables ustedes aquí es donde me las tenían que mencionar, que era la abstracción, la relación de el establecimiento de relaciones entre diferentes problemas y la resolución de problemas. Entonces, es muy diferente, como les digo, en qué casos el objetivo se implica con las variables que explora y deben tener mucho cuidado en eso. No me pongan lo mismo en ambos apartados. Dicen en qué variables explora. Se refiere a aquellas unidades de comportamiento que interesa o es necesario explorar a diversos niveles de especificidad: ideográficos, nomotéticos, internas, externas, cualitativas, cuantitativas. Para efectos de calificación será requisito que los cursantes evidencien la formulación de inferencias específicas e integradoras. Eso se hace ya después al final, ¿verdad? Ya cuando se interpretan los resultados del test. Pero espero que estos 2 puntos ya queden un poco más claros acá, y si no también, como les digo, cualquier duda la hacen llegar. En las características solamente de su test también tuvimos unos pequeños inconvenientes. Con el número de ítems en ningún momento tuvimos inconvenientes. Creo que donde más tuvimos inconvenientes es en el tipo de ítems, que en el tipo de ítems hace referencia a si son ítems de... Perdón, perdón, creo que me fui. Uy, perdón. Vamos a ver. Perdón, creo que moví algo ahí sin querer y me fui por un momento, vaya. Pero les estaba diciendo que en el número de ítems prácticamente no tuvimos ningún problema, porque eso es súper sencillo, ¿verdad? Pero en el tipo de ítems sí olvidé explicarles que acá hace referencia al tipo de reactivos del test, es decir, las preguntas o elementos del test. Por ejemplo, si los ítems son de tipo falso o verdadero, de selección múltiple, de complementar o de jerarquización. A eso se referencia el tipo de ítems y ustedes deben de especificar si es, por ejemplo, selección única, de falso o verdadero, selección múltiple o es de complementar o de jerarquización, como ya les mencionaba. El tipo de escala, si es con o sin influencia cultural, es el siguiente elemento en donde siento que aún no tenemos como claro a qué nos referimos cuando decimos si el instrumento tiene influencia no cultural. Y es que la influencia cultural hace referencia a que básicamente cualquier instrumento que nosotros aplicamos en nuestro país, la mayoría, más bien casi que diría que el 100% de instrumentos son hechos en otros países, son creados en otros países, en donde el lenguaje, la jerga, las palabras tienen un significado muy diferente al de nuestro país. Entonces, prácticamente la mayoría o casi que todos, como les digo, los instrumentos que nosotros aplicamos son de otros países y por lo tanto todos van a tener influencia cultural en nosotros. ¿Por qué? Porque hay instrumentos de que, por ejemplo, contienen palabras que acá tienen un significado diferente al significado que tienen del país en el cual los instrumentos se han creado. Entonces, a eso se referencia que si tienen o no influencia cultural, a que si existen elementos de los ítems o de los reactivos
en donde hayan palabras que no son utilizadas en nuestro contexto y que por lo tanto eso puede interferir a la hora de que la persona evaluada comprenda bien qué es lo que se le está pidiendo que responda. Entonces, a eso hace referencia la influencia cultural, en donde la mayoría de los test van a tener influencia cultural porque vienen de otros países, han sido creados de otros países. Ahora bien, si son de tipos verbales o no verbales, creo que eso estaba claro y solo recordarles que algunos de los anteriores aspectos podrían no aplicar para ciertas técnicas en cuyos casos es necesario tener criterios para incluir o descartar esos elementos. Es decir, no todos los instrumentos o todos los test va a contener, digamos, la información o va a ser necesario agregar todos los elementos que aquí se plantean. Por ejemplo, si acá donde dice tipo de escala, el instrumento no se divide en diferentes escalas, sino que evalúa una sola variable, pues entonces esa no se debe incluir y no hay que tratar de rellenar ese elemento solo porque sí, pero debemos averiguar bien si realmente un elemento sí aplica para el test o el instrumento o no aplica y debemos tener cuidado con la información que ponemos. Dicho esto, vamos a pasar ahora, permítanme que mi computadora quiere pasar. Vamos a pasar ahora a los aspectos más prácticos, por decirlo así. Si se fijan, eh, estos elementos que les estaba mencionando, esos elementos son prácticamente teóricos, que ustedes deben buscarlo en internet o deben buscarlos en el manual o algo por el estilo, pero ahora entramos de lleno a lo meramente práctico. En lo práctico considero que en la defensa se desenvolvieron súper bien, de hecho felicitarles por eso, porque a veces como que tenemos la idea que lo práctico es lo que más cuesta, pero en esta ocasión fue diferente. En lo teórico fue lo que tuvimos como mayores déficits y en lo práctico nos desenvolvimos bastante bien y eso es también de elogiárselos y felicitarlos, ¿no? Pero sí hay aspectos a mejorar que me gustaría mencionar. Por ejemplo, en la mecánica y procedimiento de aplicación dice que se refiere a la especificación de las condiciones para la aplicación o también los elementos que deben mencionar ustedes a la hora que yo les diga. Usted debe simular la mecánica y procedimiento de aplicación. Debe mencionarme las condiciones que se deben tomar en cuenta para la aplicación. Deben mencionarme las consignas o las instrucciones que se le deben dar al examinado de forma simulada, no de forma explicada. De forma simulada, hago referencia a que usted utiliza, o más bien un compañero le colabora a usted para que él adopte el rol del evaluado y usted del terapeuta. Entonces usted tiene que dirigirse cómo se dirigiría al evaluado, no cómo se va a dirigir a todos los que estamos en la exposición, por decirlo así. Entonces debe hacerlo de forma simulada. Asimismo, debe mencionar también el procedimiento de aplicación. Luego de las consignas y las instrucciones, cuál es el procedimiento de aplicación. Si hay ejemplos, explicarle los ejemplos a la persona, no se les olvide. Y el control que debe ejercer al evaluado. Entonces, vayan anotando bien todos estos puntos que ustedes deben mencionar, porque así, si ustedes me mencionan completamente todos los puntos que comprenden la mecánica y procedimiento de aplicación, yo no voy a tener ni una sola pregunta que hacerles, porque ustedes han mencionado la información completa. Ahora bien, aquí es donde les quiero recalcar de que para la simulación de la mecánica y procedimiento de aplicación, hagan uso de los materiales visuales necesarios para que se pueda evidenciar o puedan exponer de una mejor manera cuál es el procedimiento y mecánica de aplicación. En ese caso, hagan uso de fotos de los materiales que se usan, por ejemplo, de la plantilla. Bueno, como es el caso del procedimiento de aplicación, ¿verdad? Tendrían que hacer uso del cuadernillo que se le da a la persona y prácticamente de eso y, ajá, porque no se requiere de otra cosa, en donde ya requerimos de la plantilla de corrección y la hoja de respuesta
en donde, valga la redundancia, el evaluado ha colocado todas sus respuestas en la mecánica y procedimiento de calificación. Entonces hagan uso de esos recursos, fotos de la plantilla de corrección y fotos de la hoja de respuesta del evaluado. En la mecánica y procedimiento de calificación, igual saben cuáles, bueno, se los voy a recalcar, en este aspecto se refiere a la manera en que se califica o obtienen los datos que resultan de la aplicación de la prueba. En el caso de datos cuantificados pueden ser obtención de puntajes directos y puntajes típicos. Como ya dijimos, hay test, instrumentos que nos van a permitir ambos tipos de puntaje, pero hay otros que solo un tipo de puntaje. Entonces ustedes también deben especificar eso a la hora de que hagan su simulación acerca del procedimiento de calificación, y como ya les dije, deben hacer uso de los anexos correspondientes para que ustedes puedan evidenciar de una mejor forma cómo se califica el instrumento. En cuanto a la forma de interpretación, dice que se refiere a las valoraciones o significados técnicos que se le atribuyen a los hallazgos basándose en la teoría y la experiencia acumulada. Para efectos de calificación, los cursantes deberán poner en evidencia su habilidad para formular inferencias analíticas e integradas. Creo que con eso no tuvimos ningún problema tampoco. Así que esos son como los aspectos que quería retroalimentar para que traten de corregirlos en esta defensa y que no se vayan a ver afectados en su nota si no cumplen con todos los criterios que están establecidos en el anexo del eje 2 que les subimos a Facebook para la primera asesoría. Léanlos bien, anoten todos los puntos que debe contener cada apartado, cada subapartado, para que no se vea afectada su nota y para que yo no les esté haciendo tantas preguntas generadoras para tratar de que ustedes como que caigan en cuenta que les hace falta mencionar más información. Ahora sí, vamos a pasar a lo que es el estudio del primer instrumento de evaluación. Bueno, en este caso el tercero, pero el primero del segundo bloque, que es el EPQ A y J, es decir, cuestionario de personalidad para niños. Es la versión J, que significa junior, y para adultos es la versión A. Tenemos una ficha técnica en donde dice que el nombre original es el que pueden visualizar en pantalla. Mi inglés es súper malo, pero significa eso, cuestionario de personalidad para niños y adultos. EPQJ, ya les mencioné, para niños y adultos, el EPQA. Los autores son los que pueden visualizar en pantalla también, y la administración es tanto de forma individual como colectiva. La duración es variable, puede ser de alrededor de 20 minutos según su capacidad lectora para el EPQJ, es decir, para niños. Lo usual que se pueden tardar es alrededor de 20 minutos, pero para el de PQA, para el de adultos, lo usual que se pueden tardar es de 20 a 30 minutos. Ahora bien, la aplicación dice que de 8 a 15 años para el EPQJ, que sería aproximadamente a estudiantes de tercero a octavo grado de escuela general básica. Y el EPQA de 16 años en adelante. Acá no se toma en cuenta como adulto de 18 años en adelante, por lo que me imagino que del país del que procede, pues un adulto ya es de 16 años en adelante. Entonces lo vamos a tomar así, que el EPQA ya se puede aplicar de 16 años en adelante. En cuanto a las variables que explora, dice que evalúa dimensiones básicas de la personalidad. Ahora bien, aquí dice variables que explora, no dice en qué casos o con qué objetivo se aplica. Entonces, en qué casos o con qué objetivo se aplica, eso lo deben investigar ustedes y no me vayan a poner lo mismo, como ya les mencioné, en el apartado de variables que explora. Les voy a adelantar, les voy a dar una información extra para que ya ustedes no tengan que ir a buscar a internet. El objetivo con el que se aplica este instrumento es específicamente para el diagnóstico y estudio de casos clínicos. Muchas veces se utiliza para evaluar
ciertos aspectos psicopatológicos de la personalidad, ya sea de un adulto o de un niño. Con esos objetivos se aplican así vagamente la respuesta, ¿verdad? Ustedes averiguanlo de forma más detallada y más estructurada. Ahora bien, las variables que explora son 4. N y E, que es emocionalidad y extraversión, P, que es dureza, S, que significa sinceridad, y CA, que es conducta antisocial, pero esta variable se evalúa específicamente en el FQJ. Ahora bien, cuando yo les diga, defiéndanme o explíquenme, a ustedes les va a tocar las variables que exploran. No solo me vayan a mencionar, explora la emocionalidad y la extroversión, la dureza, la sinceridad y la conducta antisocial en el caso del efecto J. No, tienen que mencionarme, yo en este caso no se los voy a mencionar en qué consiste cada una de estas variables porque les queda de tarea a ustedes leer bien el manual y ahí pueden encontrar en qué consiste cada una de esas variables y a la hora de su defensa explicarme en qué consiste la emocionalidad y la extraversión según el manual, en qué consiste la dureza según el manual, la sinceridad y la conducta antisocial según el manual. Ahora bien, con la aplicación dice que primero debemos llenar los datos generales. El nombre, ya sabemos que en este caso no se va a poner el nombre, sino que se va a poner un código. La edad, el sexo y la fecha de aplicación. Desde ya les voy a adelantar que para la aplicación, como si se fijan, ya dijimos que hay una versión para adultos del EPQ, es el EPQJ, y hay una versión para, no, perdón, que es el EPQA para adultos, y hay una versión para niños que es el EPQJ. En esta ocasión vamos a autoaplicar, bueno, vamos a aplicar ambas versiones, pero el EPQA específicamente nos lo vamos a autoaplicar nosotros mismos. Y el EPQJ sí vamos a requerir de un niño o un adolescente que nos ayude, que nos colabore y a quién se lo debemos de aplicar. Aquí ya dijimos el EPQJ para niños se debe aplicar de 8 a 15 años. Entonces ustedes tienen que conseguir un niño o adolescente que esté en esos rangos de edades para que les ayude para que les colabore y ustedes les pueden aplicar el EPQJ y el EPQA se lo autoaplican ustedes. Ahora bien, en cuanto a las instrucciones son bastante sencillas. Ustedes pueden visualizarlo tanto en el manual como en el cuadernillo de respuestas. Y dice que usted solo debe de decirle a la persona evaluada que las preguntas siguientes se refieren a diferentes modos de pensar y sentir. Después de cada una están las palabras sí y no, o las opciones sí y no, que debe leer cada pregunta y contestar poniendo una cruz sobre la palabra sí o sobre la palabra no, según sea su modo de pensar o sentir. Que no hay respuestas buenas o malas, que todas sirven y que tampoco hay preguntas de truco, es decir, preguntas trampa o por el estilo. Entonces, si se fijan, las instrucciones son bien sencillas. Y para mayor profundización acerca de las instrucciones o de la consigna que se le debe dar, lean por favor la página 25 del manual, porque ahí pueden encontrar otros puntos que probablemente acá por cuestiones de tiempo nosotros no les mencionamos, pero que es importante si en la mecánica de aplicación menciona algún elemento que nosotros aquí no lo mencionamos, pero que usted sabe que tiene que ir, entonces vaya y búsquelo en la página 25 del manual. Pasamos a la siguiente. Y aquí tenemos, podemos ver el ejemplo del cuadernillo EPQJ y del cuadernillo EPQA. Si se fijan, varían un poco las instrucciones.
Entonces deben de tener cuidado. En el ejemplo del EPQJ para niños, la instrucción en el cuadernillo, porque les presentan unos ejemplos para que la persona comprenda qué es lo que debe de hacer, y los ejemplos que le presentan y las instrucciones que le presentan son las siguientes. Dice, mira cómo se han contestado los siguientes ejemplos. ¿Te gustaría ir de vacaciones al Polo Norte? Y la persona respondió que no. Pero si a ella le gustaría, entonces debe responder que sí, marcando una X, la opción sí. ¿Alguna vez has llegado tarde al colegio? Y ahí está que la persona contestó que sí. Entonces, en este caso, el niño que ha señalado las respuestas ha contestado que no le gustaría ir de vacaciones al Polo Norte y que sí, es verdad que alguna vez ha llegado tarde. Perdón, se me pasó. Esa computadora está... No, no, no puede ser ese trabajo. Perdón, perdón, perdón. Perdón, me está cargando. No puede ser, me dice que la aplicación no responde. Pero que no arruine la grabación. Está cargando, está cargando. Perdón. Creo que ya voy necesitando una computadora, sin aceptando misiones. No puede ser. Veamos si puede. Ay, no puede ser, no puede ser. Vaya, veamos. Creo que ya estuvo. Ay, ay. Pero, veamos. Ah, y otra vez. Ay, no sé por qué se me está pasando el solito sin apretar nada para la otra diapositiva. Pero vaya, si no, vamos a dejar esa diapositiva y se lo voy a ir mencionando viendo los cuadernillos que tengo acá. Entonces les mencionaba que en el PQJ las instrucciones que se le daban y los ejemplos que se le presentaban, ¿verdad? Y que se le debe decir que trabaje rápidamente y no pienses demasiado en el significado de las preguntas y que conteste todas las preguntas. Si se fijan en el cuadernillo del EPQA, ya varían como las instrucciones que se les da y también varían el segundo ejemplo que se le brinda. Veamos si ya me responde esto. Sí, lento, calma. Pero bueno, no se carga. Varían un poco las instrucciones y el ejemplo número 2 que se le presenta, en donde en esa ocasión se le dice, mire cómo se han contestado los siguientes ejemplos. Le gustaría ir de vacaciones al Polo Norte? Y ahí, pues, si a la persona le gustaría, sí o no, ¿verdad? Que ella seleccione. Se para a pensar en las cosas antes de hacerlas y la persona marcó que sí. Quien ha señalado las respuestas ha contestado que no le gustaría ir de vacaciones al Polo Norte. Ah, ya volvimos a la ya. Vaya, quien ha señalado las respuestas ha contestado que no le gustaría ir de vacaciones al Polo Norte y que sí, es verdad que se para a pensar las cosas antes de hacerlas.
Y las instrucciones que se le dan es: no piense demasiado en las cuestiones ni emplee mucho tiempo en decidirse. Las frases son muy cortas para darles todos los detalles que usted... Miren, pues se me está pasando eso. Vaya, son muy cortas para darles todos los detalles que usted quisiera. Procure no dejar cuestiones sin contestar. Tal vez algunas le parezcan muy personales, no se preocupe. Y recuerde que este ejemplar se guarda como documento confidencial y no puede ser valorado sin una plantilla especial. Por otra parte, al obtener los resultados no se consideran las respuestas una a una, sino globalmente. Y ese sería como las diferencias en las instrucciones y los ejemplos entre el EPQA y el EPQJ. Veamos si ya me... Sí. Y como ya les mencionaba, deberán aplicar ambos cuestionarios, tanto el A y el J, el A a ustedes mismos y el J a un niño o adolescente que les pueda colaborar. Veamos si me pasa la siguiente diapositiva, esa cosa, por favor. Si no, vamos a ver si podemos pausar y retomar. Bien, ya dimos un descansito a la computadora, tal vez espero que sí no tenga ningún inconveniente, así que nos habíamos quedado en el proceso de calificación. Y si se fijan, así como tenemos un cuadernillo para la versión del EPQA, tenemos un cuadernillo para la versión del EPQJ, y por lo tanto vamos a tener también una hoja de calificación o plantilla de calificación para cada una de las correspondientes cuadernillos, es decir, una hoja de calificación para el EPQA y una hoja de calificación para el EPQJ. Deben tener mucho cuidado a la hora de que estén calificando, no se vayan a confundir, no vayan a poner la plantilla de calificación J con el cuadernillo de calificación EPQA. No, tienen que coincidir EPQA, plantilla, EPQA. Y las plantillas, básicamente, si se fijan en lo que se diferencian, es que en la plantilla y por lo tanto en la versión del EPQJ ya les mencionaba de que se evalúa la escala de conducta antisocial. Es una escala extra que se evalúa en el EPQJ y que en el EPQA no se toma en cuenta. Entonces tenemos una escala extra tanto en el cuadernillo para evaluarla, ítems para evaluar esa escala, como en la plantilla de calificación. Tenemos esa escala extra. Y para calificar, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar, si se fijan, en las plantillas de corrección, les marca ahí en el caso del EPQJ, les marca las 1, 2, 3, 4, 5 escalas que se evalúan. Y les mencionan ahí las páginas correspondientes en las que ustedes tienen que ir colocando cada una de las divisiones de las escalas que marca la plantilla de corrección. Es decir, tenemos que para la página 2, ustedes se van a ir al cuadernillo del EPQJ, en la página 2, y van a colocar primero la escala N, que de la plantilla de corrección debe coincidir con las respuestas sí, no del sujeto. Y todas aquellas respuestas que caigan en el círculo de la plantilla de corrección van a obtener un punto. En este caso, en el ejemplo que podemos ver acá, si se fijan, colocamos primero de la página 2, primero la escala N, la colocamos a que coincida con las dos columnas de respuestas del cuadernillo de corrección, y aquellas respuestas que han coincidido, como en el ejemplo que les estoy mostrando, con el círculo de la plantilla de corrección, van a obtener un punto. Esos puntos los vamos a ir anotando. Posteriormente les muestro. Espero que se comience esta diapositiva. Bueno, pero posteriormente van a notar que en la parte de abajo inferior izquierda de cada página vienen unas como cuadrículas en donde ustedes deben ir colocando la puntuación que la persona ha obtenido en cada escala, de acuerdo a cada página.
Si se fijan ahí en ese cuadrícula, en las cuadrículas hay un espacio para la escala N, un espacio para la escala E, un espacio para la escala P, para la S y para la CA. Entonces, luego de que han hecho la sumatoria correspondiente de la escala N de la página 2, van a colocar el puntaje total que la persona obtuvo en esa escala. Luego nos pasamos, siempre en la página 2 tenemos que evaluar ahora la escala E. Entonces deslizamos la plantilla a modo de que la columna de la escala E que coincida con las columnas de respuesta del cuadernillo de trabajo. Y sumamos todas aquellas que vayan cayendo, que el sujeto haya marcado en el cuadernillo y que vayan cayendo en los círculos de la plantilla de calificación, van a obtener siempre un punto, sumamos el total de los puntos que obtengan y lo vamos a colocar siempre en la cuadrícula correspondiente a la escala E de la página 2. Así sucesivamente debemos hacer con la escala P, la escala S y la escala CA de la página 2. Cuando hayan terminado con la página número 2, pues entonces se pasan a calificar la página número 3 y ahí la plantilla de corrección les notifica cuál es la sección destinada para calificar la página 3. Tienen que tener cuidado de fijarse que también estén seleccionando la sección adecuada para acorde a la página. Y comienzan con el mismo proceso. Primero con la escala N, ubican la columna que corresponde a la escala N sobre las columnas de respuesta del sujeto, le van otorgando los puntos correspondientes y abajo de la página también aparecen los recuadros correspondientes para colocar el puntaje total que han obtenido de la página 3 en esa escala, y así sucesivamente con las escalas hasta llegar a la página 4 que van a realizar el mismo procedimiento también. Lo mismo es para el EPQJ, solo que el EPQJ, como les dije, varía que no se evalúa la escala CA. Si se fijan, solo está el NEPS y ahí mismo también, en lugar de ponerles el número de páginas, ahí les señalan la hoja de calificación o la plantilla de calificación, cuáles son las columnas o los espacios correspondientes de esta hoja para cada uno de los ítems o para un rango determinado de ítems que comprende el cuadernillo. En este caso, la primer columna corresponde a los elementos o los ítems que van del rango del ítems 1 hasta el ítems 33. En este caso van a ir realizando el mismo proceso con el EPQJ, en donde van a ir colocando cada una de las escalas sobre las columnas correspondientes de las respuestas. Siempre le van a ir otorgando un punto si una de las respuestas del sujeto coinciden con los círculos de la plantilla de corrección, y siempre van a ir anotando respectivamente el total de esa que ha obtenido la persona en esos ítems, en los recuadros que aparecen abajo, destinados para cada una de las escalas. Luego nos pasamos a la siguiente página, que ya corresponde de los elementos 34 hasta 66, y ubicamos específicamente las escalas o los espacios correspondientes a esos ítems, y de igual forma se va a realizar el mismo procedimiento y se van a ir anotando los totales en los recuadros de abajo para cada una de las escalas. Luego pasamos a los elementos del 67 al 94 que están en la última página y ubicamos esa sección de la plantilla de corrección específicamente en cada una de las columnas de la respuesta por cada una de las escalas. Vamos a ver si hoy sí me pasa la diapositiva. Aquí, como pueden ver, ya es cuando vamos anotando cada una de los puntajes que ha obtenido la persona según la página que se ha ido calificando. Así va a ser el total. Entonces se van obteniendo los totales por cada página
de cada una de las escalas, tanto en el EPQJ como en el EPQA, y luego en la primera página de ambas versiones, tanto del EPQA como el EPQJ, pueden observar que en el cuadernillo de aplicación está un cuadro que va a servir para el vaciado de datos. En ese caso hay columnas destinadas para cada una de las escalas. En el caso del EPQJ está para la escala extra que tiene, que es la conducta antisocial, y ahí lo que vamos a ir colocando es la puntuación directa. ¿Cómo vamos a sacar esa puntuación directa? Vamos a ir sumando todas las puntuaciones primero con la escala N. Por ejemplo, si la persona en la primera página obtuvo en la primera página en la escala N obtuvo una puntuación de 3. En la segunda página obtuvo otra puntuación de 3, siempre en la escala N. Y en la tercera página obtuvo otra puntuación de 3, siempre en la escala N. Entonces sumamos 3 más 3 más 3, nos van a dar un total de 9. Ese 9 lo vamos a colocar en la puntuación directa destinada para la escala N del EPQJ. Asimismo vamos a ir haciendo con las demás escalas. Vamos a ir sumando, por ejemplo, para la escala E, siempre del EPQJ, si por ejemplo la persona obtuvo en la primera página 2 puntos, en la tercera página de la escala E obtuvo otros unos 5 puntos y en la tercera página obtuvo otros 5 puntos, digamos que serían 5, 10, 12 puntos. Creo que así les mencioné el orden. Y si me equivoqué con la suma, discúlpeme, pero ajá, ese sería lo que básicamente haríamos. Ir sumando lo que la persona ha obtenido en cada una de las escalas de acuerdo a cada una de las páginas y vamos sacando la puntuación directa, la puntuación total de cada una de las escalas ya de forma global según el test. Luego esas puntuaciones directas debemos transformarlas en puntuaciones centiles, que para eso vamos a basarnos en las tablas de baremos que contempla el manual. Al final del manual están las tablas de baremos para poder transformar las puntuaciones directas en puntuaciones centiles y vamos a ir colocando las puntuaciones centiles correspondientes a cada una de las puntuaciones directas en donde dice PC del cuadrito. En el EPQA lo único que varía es, como les digo, de que no tiene la escala de conducta antisocial, pero el proceso para la calificación va a ser lo mismo. Vamos a obtener las puntuaciones directas de cada una de las escalas, sumando las puntuaciones que han obtenido en cada página para cada escala y colocándola en el cuadro que aparece al principio del cuadernillo de aplicación. Vamos a ir colocando esos totales para cada una de las escalas y luego transformamos esas puntuaciones directas en puntuaciones centiles de acuerdo a la tabla de baremos que utilicemos específicamente para el EPQA. Hay tablas de baremos para el EPQJ y tablas de baremos para el EPQA. Hay que tener cuidado con usar las que corresponden de acuerdo a la versión que estamos utilizando. Entonces, en este caso vemos que, por ejemplo, la puntuación directa en N fue de 15, ya sumando todos los resultados de todas las páginas que calificamos y que se obtuvieron en la escala N. Y pasada la puntuación percentil nos da en un percentil 50 o en un centil 50. En este espacio que dice GN, básicamente ahí solo debemos de colocar, en este caso yo no lo coloqué, pero si ustedes desean pueden colocar el número de tabla de baremos que han utilizado. Básicamente ese sería el proceso de calificación. Ahora vamos con los datos cuantitativos. Para la representación de datos cuantitativos se realizará por medio de una tabla, por ejemplo, la siguiente, en donde vamos a poner para el EPQJ las 5 escalas que comprende el EPQJ, el puntaje directo que ha obtenido en cada escala, pero ya la suma, sabemos que es la suma de cada una de las páginas del puntaje que se obtuvo en esa escala. Vamos a presentar también la puntuación centil y la valoración de esa puntuación centil.
Si recuerdan, para la defensa número 1, más bien para la asesoría número 1, se les presentó una tablita de interpretación de las puntuaciones centiles para poder catalogarlas como puntuaciones bajas, puntuaciones promedio bajas, puntuaciones medias o promedio altas y puntuaciones altas. Entonces vamos a utilizar esa misma tablita que les presentamos para que ustedes puedan hacer la valoración de cada puntaje centil, de cada puntuación centil de cada una de las escalas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que el percentil 40 se ubica en una valoración de puntuación promedio baja, el percentil 10 en una puntuación baja y el 35 en una promedio baja y el 25 en una baja. Entonces, siempre retomamos como base la tablita que se les presentó en la primera asesoría. Y para el EPQA, el mismo cuadrito, solo que no va a llevar en ese caso la escala de conducta antisocial. En este caso, siempre lo mismo, vamos a poner el puntaje directo, el puntaje centil y la valoración de esa puntuación centil. Para este caso nosotros utilizamos la tabla 12 del EPQA para el sexo de mujeres. Eso es con respecto a GN, que es lo que les mencionaba de que el EPQA pide que pongamos el GN, es decir, el número de tabla de baremos que hemos utilizado. Al contrario del EPQJ que no nos pide que coloquemos ese, entonces podemos colocar eso para especificar en qué tabla de baremos nos hemos basado. Ahora vamos con la interpretación. Sabemos que para la elaboración de su informe debemos tomar en cuenta las interpretaciones, tanto analíticas como sintéticas, porque en este caso van a haber interpretaciones tanto analíticas como sintéticas, porque el test se divide en diferentes escalas. Entonces, por cada escala vamos a ir haciendo una interpretación analítica y luego debemos hacer una interpretación sintética, es decir, una interpretación global. Bien, entonces para las interpretaciones analíticas, como ya decíamos, vamos a hacer una interpretación por cada una de las escalas. En ese caso, para el EPQJ serían 5 escalas, 5 interpretaciones analíticas, y para el EPQA únicamente 4 interpretaciones analíticas. Para que ustedes puedan realizar estas interpretaciones analíticas, en esta ocasión no les vamos a dar un ejemplo de cómo realizarlas, porque ya ustedes tuvieron una primera práctica de cómo hacer interpretaciones analíticas por cada una de las escalas en que se divide un determinado instrumento, un determinado test. Entonces, para poder hacer estas interpretaciones analíticas, ustedes se pueden tomar de base los aspectos psicométricos mencionados en el manual desde la página 9 hasta la página 13, en donde ahí se indican qué significa que una persona puntúe alto o bajo en cada una de estas escalas. Recuerden, van a hacer interpretaciones analíticas tanto para el EPQJ como para el EPQA, porque se van a aplicar ambas versiones. En cuanto a la interpretación sintética, lo que vamos a hacer es ya ir integrando todo lo que hemos puesto en cada una de las interpretaciones analíticas correspondientes a las escalas de cada una de las versiones del test. En la interpretación sintética vamos a integrar los datos más relevantes y vamos a ir dando como, dijimos que nuestro objetivo era que el test se utiliza para objetivos
de diagnóstico, es decir, para determinar si la persona presenta ciertos rasgos de psicopatologías. Entonces, en este caso, nosotros en la interpretación sintética vamos a ir diciendo si determinadas puntuaciones que obtiene la persona, por ejemplo, en una conducta antisocial, en la escala de conducta antisocial, la persona sale con puntuaciones elevadas. Entonces, en la interpretación sintética ya podemos ir mencionando que la persona presenta ciertos rasgos de conducta antisocial, lo cual significa esto y esto y esto según lo que dice el manual. Asimismo, si por ejemplo sale que aparte tiene una puntuación alta en conducta antisocial y por ejemplo en la escala de emocionalidad me sale que es inestable, entonces ahí vamos a ir integrando todos esos características o rasgos de personalidad que presenta la persona de acuerdo a los resultados obtenidos en cada una de las escalas. No se les presenta tampoco un ejemplo de interpretación sintética, ya que como bien les menciono también con las interpretaciones analíticas, en la defensa número 1 ya ustedes realizaron esa práctica. Así que en este caso les queda de tarea que ustedes en esta ocasión pongan ya en práctica lo que ya han venido estudiado en la defensa número 1. Pasamos ahora a la siguiente. Pasamos ahora a lo que es el siguiente instrumento. Quizás, perdón, antes de pasar al siguiente instrumento, me gustaría como corregir un pequeño error, porque no sé si me di a entender muy bien en la interpretación sintética. En cuanto a la interpretación sintética, les mencionaba que aquí ya vamos a integrar, ¿verdad?, los resultados obtenidos en cada una de las escalas, pero en este caso ya no es necesario que coloquemos, digamos, las puntuaciones que ha obtenido cada una de en cada una de las escalas la persona, sino más bien aquellos significados de esas puntuaciones que ha obtenido en cada una de las escalas e ir haciendo un análisis de cómo una puntuación alta en una escala se relaciona con una puntuación alta en otra escala. Y si bien el test no nos va a permitir determinar realmente si una persona tiene un trastorno psicopatológico, sí nos va a dar ciertos indicios de ciertos rasgos psicopatológicos que puede presentar la persona. Pero debido a que solo es un test el que estamos aplicando y no estamos realizando una evaluación general o una evaluación completa de un sujeto, entonces no podemos ubicar al sujeto en un determinado trastorno u otro. Sí podemos decir, por ejemplo, en la escala de conducta antisocial salió elevado, por lo tanto, se puede inferir de que probablemente a tal edad o en tal tiempo esta persona puede llegar a tener una conducta antisocial de no ser intervenido estos rasgos psicopatológicos o estos rasgos elevados que sale en tal escala. Entonces, es de tener cuidado de no etiquetar a la persona dentro de un trastorno porque el test, si bien permite evaluar, como ya les mencioné, ciertos rasgos psicopatológicos, por ejemplo, el de la conducta antisocial, no podemos etiquetarlo con que la persona presenta un trastorno de conducta antisocial porque para eso tenemos que realizar una evaluación completa de ello. Pero sí podemos ir, como les menciono, analizando que si me sale si me salió en una escala una puntuación elevada y eso significa tal y tal cosa, eso cómo se relaciona con que me salió también elevado en otra escala y que el que me haya salido elevado también tiene una significancia importante. Cómo ir relacionando los diferentes significados de cada escala para determinar cuáles son los rasgos o características de personalidad que la persona tiene ya en la interpretación sintética y cómo podría manifestar estas características de personalidad en sus diferentes ambientes. Siempre desde una perspectiva de inferencias, no de etiquetar ni de afirmar debido a que nos limitamos a simplemente a tener a los resultados de un test. Entonces hoy sí, aclarado ese punto, espero que estemos un poco más orientados y vamos a pasar al siguiente instrumento que
Es la lista de verificación del DSM-4-TR para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. La ficha técnica tenemos que el nombre original, pues es el que ya les mencioné, el autor. Aquí en el autor hemos colocado a la Asociación Americana de Psicología, APA, debido a que es la única referencia que nos aparece en el instrumento, que es, de hecho, ha sido creado por la Asociación Americana de Psicología o APA. Así que como autor hemos decidido poner a la APA. Luego tenemos que la población a la que se aplica es a niños de 3 a 12 años. Ahora bien, un punto importante a tomar en cuenta respecto a la población que se aplica es que instrumento este instrumento es heteroaplicado. Es decir, no se lo vamos a aplicar directamente a un niño de 3 a 12 años. En esta ocasión, lo que vamos a hacer es que se lo vamos a aplicar ya sea a los papás de un niño que esté dentro de ese rango de edad y también a los maestros de ese niño. Si pueden tener acceso tanto a los padres como a los maestros de ese niño, sería mucho que mejor, porque así ustedes pueden contrastar la información que ha presentado el padre de la familia o el encargado de ese niño con la información que está presentando el profesor. Y ya obtenemos una información más completa de dos ámbitos diferentes. Entonces, solo hacer esa aclaración de que la población a la que se aplica sí es a niños de 3 a 12 años, pero el instrumento como tal no se le aplica al niño, sino a los responsables de esto, ya sean en el ámbito familiar o en el ámbito académico. El material de la prueba es la lista de verificación del DSM-4-TR para el TDAH y un lápiz. ¿En qué casos y con qué objetivos se aplica? Se aplica para conocer las características diagnósticas de los criterios sintomatológicos de un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. En cuanto a la aplicación, ya mencionábamos que la forma de aplicación es heteroaplicada. Se la vamos a aplicar a los padres y a los maestros de un niño que esté entre los rangos de 3 a 12 años. Y en este caso no se lo vamos a dar, aunque si bien ustedes se fijan que en las instrucciones del instrumento aparece que insinúa como que se le puede otorgar a la persona a que ella misma responda cada uno de los ítems, porque las indicaciones son, por favor, lea cada afirmación y marque el cuadro sí o no, de acuerdo a lo que usted ha observado del niño. Entonces da a entender que nosotros debemos de darle la primera parte, porque ese instrumento se divide en dos partes. La primera hoja es la primera parte que es referido a lo que se le debe a la información que deben proporcionar los responsables del niño, y la segunda hoja es para el psicólogo, en este caso los evaluadores, nosotros como estudiantes. Entonces, si bien, como les decía, en las indicaciones da a entender como que la primera parte del instrumento, la hoja referida a la información que deben proporcionar los responsables, se le puede dar a la persona para que ella la responda, ella solita. En esta ocasión no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer por medio de una entrevista. ¿Por qué? Porque si se fijan, el instrumento es para determinar si hay la existencia de un trastorno o no. Entonces, un solo instrumento sabemos que no nos puede proporcionar dicha información, con solo que la persona vaya rellenando cada ítem y ya nosotros con base a eso, si cumple con los criterios diagnósticos, decir si tiene este trastorno este niño, porque esto y esto y esto dice el instrumento y cumple con estos criterios según lo que dice la mamá o según lo que dice el profesor. Hay que tener mucho cuidado porque si bien, como les menciono con el instrumento anterior, que es el EPQ-JIA, no podemos a partir de los resultados de un instrumento determinar con certeza que ese niño sí presenta ese trastorno, sino que debemos de hacer toda una evaluación completa para poder determinar si sí o no.
Entonces, en este caso, como nosotros por cuestiones de tiempo y por cuestiones de didáctica no tenemos la posibilidad de llevar a cabo todo un proceso evaluativo para un niño que pueda estar presentando ciertas características de trastorno de déficit de atención con hiperactividad, entonces, y nuestra evaluación se reduce únicamente a este instrumento, es importante que no le entreguemos únicamente a la persona que llene cada uno de los ítems y que marque las opciones sí o no, porque esto limita la información que nosotros podemos obtener. Caso contrario, si se realiza por medio de una entrevista, la persona nos puede proporcionar cierta información adicional que nos puede permitir a nosotros complementar la información y tener unos resultados más acertados o más fiables a la hora de brindar una conclusión de acuerdo a los resultados del instrumento. Entonces, en este caso, en conclusión, o en resumidas cuentas, lo vamos a hacer heteroaplicado, se lo vamos a aplicar al padre, al maestro de un niño, pero lo vamos a hacer por medio de una entrevista. Entonces, en este caso, no se le va a entregar el instrumento a que la persona lo llene, a que los responsables lo llenen, no. Este instrumento lo van a utilizar ustedes, cada uno de los ítems, como una guía de entrevista, en donde usted le va a estar frente al padre de familia, frente al maestro, frente al responsable del niño, y va a comenzar a decirle, a leerle, no a leerle, sino a mencionarle de forma dialogada para que no se vea tan así como metódico todo, sino que se vea más como un diálogo, como realmente una entrevista. Ustedes van a ir mencionando cada uno de los ítems de forma dialogada a la madre de familia para que ella vaya respondiendo de forma abierta y con base a la respuesta que ella les dé, ustedes pueden ir marcando si la persona cumple o no cumple con cada uno de los ítems. Por ejemplo, en el criterio A, en el numeral 1, falta de atención, dice, ustedes le pueden decir, disculpe, ¿con qué frecuencia considera usted que su niño no presta mucha atención a los detalles o comete errores por descuidos en las labores escolares, el trabajo u otras actividades? Entonces, si ella les responde, por ejemplo, sí, fíjese que yo he notado que no presta atención a los detalles, comete errores y lo hace no solo en la casa, sino que también con sus amiguitos, ahí le dan la oportunidad de que ella se pueda extender un poco más en cuanto a la pregunta que ustedes le están planteando y obtener mayor información respecto a eso, que les va a servir después para el análisis sintético analítico e integrado. Entonces, cada uno de los ítems se van a ir planteando como formas de preguntas dialogadas, eso ya creo que queda claro. Y vamos a tener también aspectos a tomar en cuenta, es que debemos llenar los datos generales de la persona, del nombre del niño, del centro educativo, la edad del niño, el grado que cursa, la fecha en que se está aplicando y el nombre de la persona que llena el formulario. En este caso, como no lo va a llenar directamente la persona responsable del niño, tienen que poner ustedes el nombre de esa persona, el nombre del responsable o el nombre del profesor de ese niño. En cuanto a los criterios, tenemos tres, bueno, son más criterios, son A, B, C, D. Son 5 criterios. Acá en las diapositivas ustedes pueden visualizar que solo son 3 criterios, pero realmente son 5 criterios en los que se divide la lista de verificación. Tenemos el criterio A, el cual se divide en el numeral 1, falta de atención, en el numeral 2, hiperactividad e impulsividad, y el numeral 2 lo divide también en ítems para la hiperactividad y en ítems para la impulsividad. Luego de ese criterio A viene el criterio B, que dice que si algunos síntomas de hiperactividad, impulsividad o de falta de atención causantes del deterioro estaban presentes antes de los 7 años de edad. Esa pregunta ustedes se la deben realizar a la persona que estén entrevistando
Y dependiendo de lo que ellas les diga, ustedes van a colocar si sí realmente esos síntomas, ya sean de hiperactividad, impulsividad o de falta de atención, estaban presentes antes de los 7 años o no. Luego tenemos el criterio C, que dice que si existe cierto deterioro de los síntomas, más bien, cierto deterioro de los síntomas está presente en 2 o más entornos, es decir, por ejemplo, en la escuela, en el trabajo, aunque en este caso vamos a estar trabajando con niños, dijimos, de un rango de 3 a 12 años, entonces es como un poco complicado que un niño de esa edad pueda estar trabajando, pero sin embargo sabemos que también sí existen niños que trabajan, ¿no? Ya sea en un trabajo informal o algo por el estilo. Pero puede ser de que esté presentando deterioro no solo en la escuela, sino que también en la casa y también en el ámbito social, en sus relaciones interpersonales con sus amiguitos, y ese deterioro de los síntomas se evidencian en más de 2 o más entornos. Y dependiendo de la respuesta que les dé la persona, ustedes van a colocar si sí o no. Existe el criterio número D, dice, existe clara evidencia de un deterioro clínicamente significativo en el funcionamiento social, académico u ocupacional. Y luego tenemos el literal E, en donde dice los síntomas no ocurren exclusivamente en el curso de un trastorno generalizado del desarrollo, esquizofrenia o algún otro trastorno psicótico y no se explica mejor con ningún otro trastorno mental. En este apartado ya no va a ser una pregunta directamente que ustedes le van a realizar a la persona, sino más bien se deben de ir a leer el manual del DSM-4TR y buscar en los diagnósticos diferenciales cómo se diferencia el TDAH con cada uno de los trastornos que menciona el criterio E, que es, por ejemplo, el trastorno generalizado del desarrollo, esquizofrenia o algún trastorno psicótico, y no se explica mejor por ningún otro trastorno mental, ya sea trastorno del estado de ánimo, trastorno de ansiedad, trastorno disociativa o trastorno de personalidad. Entonces el criterio E no se lo van a preguntar directamente ustedes a la persona, sino que con la información que, bueno, tienen que ir a leer antes, como les digo, acerca del DSM-4TR. Con base a lo que lean, tal vez pueden sacar ustedes algunos criterios que sí pueden formular o plantear. Si ya tienen claro ustedes, por ejemplo, en qué consiste un trastorno de ansiedad, en qué consiste un trastorno de esquizofrenia, y ustedes pueden sacar como una lista de esos criterios y decirle, mire, pero su niño no presenta esto y esto. Y ellos les pueden decir si sí o no, y con base a eso también ustedes realizar un diagnóstico diferencial más más fiable, perdón. Bien, entonces tenemos que son 5 criterios, como les mencionaba, no son 3 como lo indica ahí. Y solo van a ir marcando si está presente o no está presente el síntoma de cada uno de los criterios. Para la calificación dice que nos apoyamos en la hoja de criterios de diagnóstico, es decir, nos pasamos, para poder calificar, nos pasamos ya a la segunda parte del instrumento, que es la hoja número 2 del instrumento, que es la que pueden visualizar en pantalla, en donde ahí ya nos dividen los trastornos en 3 tipos. El trastorno de déficit de atención con hiperactividad lo dividen en 3 tipos. En tipo combinado, en tipo con predominio del déficit de atención y en tipo con predominio de hiperactividad. Para cada uno de estos tipos existen diferentes criterios que se deben cumplir o no. Ahora bien, ¿cómo nosotros vamos a determinar si estos criterios se cumplen o no? Con base en las respuestas que hemos colocado en la primera parte del instrumento, que es la información que nos ha proporcionado los padres de familia y los maestros. Y con base a la información también complementaria que ellos nos han dado en la entrevista. Entonces, para poder establecer un trastorno por déficit de atención con hiperactividad de tipo combinado, tenemos que el criterio A nos dice que deben ser 6 o más reactivos de los números 1 y 2, es decir, 6 o más reactivos del criterio A
deben ser del numeral 1, falta de atención, 6 o más reactivos los que están presentes, es decir, los que se han marcado con sí. Y 6 o más reactivos también del numeral número 2 del criterio A, que corresponde al numeral de hiperactividad e impulsividad. Es decir, 6 o más criterios de esos deben haber estado marcados con sí. Ahora bien, dice algunos reactivos de los números 1 o 2 presentes antes de los 7 años de edad. Si recuerdan, les leí que hay un criterio B en la parte de la hoja que deben de tomar de base para entrevistar a los responsables del maestro, y ese criterio dice que algunos síntomas ustedes deben indagar si esos síntomas de hiperactividad o impulsividad, más bien de hiperactividad, impulsividad o de falta de atención, causantes del deterioro, estaban presentes antes de los 7 años de edad. Entonces, si ustedes colocaron ahí que sí estaban presentes antes de los 7 años de edad, ya estamos cumpliendo con el criterio B, en donde dice que algunos reactivos de los numerales 1 o 2 estaban presentes antes de los 7 años de edad. Pero entonces deben de tomar en cuenta tanto el criterio B de la primera parte, que es donde nos marca el límite de edad que deben de estar presentes antes de los 7 años, pero también deben de tomar en cuenta los ítems de los numerales 1 o 2 y, como menciona ahí, algunos de los reactivos. Cuando decimos algunos de los reactivos, pueden ser 2 o más reactivos que se hayan marcado con sí, y que estos 2 o más reactivos del numeral 1 o 2, aquí no tiene que ser de ambos, sino que ya sea del 1 o del 2, solo del 1 cumple, o solo del 2 cumple, pero que hayan estado presentes antes de los 7 años de edad. Luego dice algunos reactivos de los números 1 o 2 presentes en 2 o más entornos. Aquí siempre vamos a tomar de base los ítems del numeral 1, si algunos reactivos, es decir, 2 o más reactivos del numeral 1 están presentes en más de 2 ámbitos o entornos. O si algunos de los ítems del numeral 2 de hiperactividad e impulsividad, ya sean 2 o más ítems, han sido marcados con sí, y estos están presentes también en 2 o más ámbitos. Ambos aplican, ya sea si solo se han presentado en el numeral 1 o en el numeral 2. Y deben de tomar en cuenta si ahí es donde deben ir integrando como la información de tanto de los numerales 1 y 2 como del criterio C, porque en el criterio C es en donde nosotros ya indagamos acerca de si esos síntomas están presentes en 2 o más entornos. Ahí deben ir integrando ustedes ese análisis para poder marcar ya aquí en estos criterios diagnósticos si sí cumple o no cumple con ese criterio. Luego tenemos en el criterio D una clara evidencia de deterioro clínicamente significativa en el funcionamiento social, académico o ocupacional. Ese criterio del trastorno por déficit de atención con hiperactividad de tipo combinado hace referencia al criterio D de la primera parte del instrumento, en donde nosotros ya le preguntamos a la persona si existe una clara evidencia de un deterioro clínicamente significativo en el funcionamiento social, académico o ocupacional. Obviamente no se lo vamos a preguntar con ese lenguaje, sino que le vamos a mencionar, mire, y ha observado que los síntomas que el niño presenta le causan dificultades a la hora de socializar, o a la hora de rendir académicamente, o a la hora de realizar determinada ocupación que él realiza, por ejemplo, pintar, o hacer algún deporte o algo por el estilo. Y es ahí donde nosotros vamos a ir determinando y analizando si cumple o no cumple con ese criterio, con base a toda la información de la primera parte. Asimismo, vamos a hacer para ir estableciendo si cumple o no cumple con los criterios del segundo tipo de TDA, que es con predominio del déficit de atención,
en donde ahí, si se fijan, van variando los criterios porque ahí, para establecer que hay un predominio del déficit de atención en el TDA, debe cumplirse con el criterio, bueno, deben cumplirse con todos los criterios que aparecen ahí, ¿verdad? Pero si se fijan en el criterio A dice 6 o más reactivos, ya no dice de los numerales 1 y 2 de la primera parte del instrumento, sino que dice 6 o más reactivos del numeral 1 únicamente, porque el numeral 1 hace referencia únicamente a síntomas destinados a la falta de atención. Y esos deben estar presentes por lo menos 6 meses. Entonces, ustedes deben de leer bien todo el instrumento antes de realizar la entrevista, porque deben de corroborar esas fechas o esos límites de tiempo de edad en el que deben de estar presentes los síntomas para poder marcar que ese criterio se cumple o no se cumple. En el literal B dice 6 o más reactivos del numeral 2 no deben estar presentes durante por lo menos 6 meses. ¿Esto qué quiere decir? Que 6 o más reactivos del numeral 2 para poder clasificar a un niño en un trastorno por déficit de atención con predominio del déficit de atención, deben de haber 6 o más reactivos del numeral 2, donde dice hiperactividad e impulsividad, que estén marcados en no. Es decir, que los síntomas de ese numeral no estaban presentes en el niño para poder marcar sí en este criterio, porque dice 6 o más reactivos del numeral 2 no presentes durante por lo menos 6 meses. Y nuevamente hace énfasis en la cantidad de tiempo. Luego dice, algunos reactivos del numeral 1 están presentes antes de los 7 años de edad. Eso ahí nuevamente ustedes deben ir jugando con la información que, que la persona les ha presentado para el numeral 1 de falta de atención, como para el criterio C, en donde ya ustedes le pregunten si, perdón, con el criterio B, en donde ya ustedes le preguntan si esos síntomas han estado presentes antes de los 7 años. Asimismo, dice el literal D de este segundo tipo de TDA, que algunos reactivos del numeral 1 presentes en 2 o más entornos, que ya hace referencia al criterio C de la primera parte del instrumento, y ahí ustedes deben ir colocando si lo cumple o no lo cumple. Eso es lo único que deben de ir haciendo, pero para poder determinar si lo cumplen o no lo cumplen, deben de hacer un buen análisis de toda la información que han recogido por parte de la entrevista a ambos referentes, por decirlo así, del niño. Ahora bien, para poder clasificarlo dentro de uno u otro trastorno o dentro de un u otro tipo de TDA, es importante que la persona cumpla con todos los criterios desde el A hasta el E. En el caso del tipo combinado, en el caso del con predominio de déficit de atención, debe cumplir con los criterios desde el A hasta el F. Y en el caso del predominio de la hiperactividad, debe cumplir con todos los criterios desde el A hasta el F. También deben estar marcados en sí todos para poder llegar a la conclusión y decir si ese niño presenta un trastorno o inferir que este niño presenta un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, con predominio de la hiperactividad, por ejemplo, o con predominio del déficit de atención, o de tipo combinado. Entonces deben de tener mucho cuidado a la hora de realizar el análisis e interpretación para poder marcar si cumple o no cumple con estos criterios. Y acá les recuerdo también siempre leer el DSM-4TR sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad para mayor comprensión de los criterios que marca la segunda parte de este instrumento. Ahora vamos con la interpretación. Dice que la podemos realizar por medio de agrupaciones de síntomas. Vamos a realizar interpretaciones analíticas para los
1, 2, 3, 4, para los 5 criterios que aparecen en la primera hoja del instrumento. Ahí me comí yo 2 criterios en la diapositiva, pero ahorita les estoy aclarando de que son 5 criterios los que ustedes deben tomar en cuenta y de los cuales tienen que hacer una interpretación analítica por cada criterio. Entonces deben hacer una interpretación analítica para el criterio A, para el criterio A, tanto para la falta de atención como para tanto para el numeral 1 de falta de atención como para el numeral 2 de hiperactividad e impulsividad. Asimismo, pueden hacerlo separado, es decir, como en el instrumento le separa el numeral 2 en hiperactividad y se lo separa en impulsividad, pueden hacer un análisis, una interpretación analítica solo para hiperactividad, una solo para impulsividad y una solo para falta de atención. Pero también debemos de hacer una interpretación analítica para el criterio B, en donde en la interpretación analítica de este criterio deben de ir colocar cuáles son los síntomas que estaban presentes antes de los 7 años. Es decir, cuando ustedes le pregunten a las personas si los síntomas, algunos síntomas de los que ellos están refiriendo estaban presentes antes de los 7 años, ustedes deben indagar cuáles han sido esos síntomas. Y en la interpretación analítica de ese criterio deben colocar eso, cuáles han sido esos síntomas que han estado presentes antes de los 7 años y a qué tipo pertenecen, a qué tipo de síntomas pertenecen, si al de hiperactividad e impulsividad, que es el numeral número 2, o si pertenecen a los síntomas de falta de atención. Esa es como una idea de cómo pueden hacer la interpretación analítica de ese criterio, pero ustedes pueden estructurarla mejor con base a la experiencia que ya han tenido estructurando interpretaciones analíticas. En cuanto a la interpretación analítica del criterio C, ustedes deben de mencionar cuáles son los síntomas que se presentan en cada uno de los entornos que las personas refieren que el niño presenta dificultades. Es decir, si le dice, mire, presenta dificultades tanto en la escuela como en la casa, deben de especificar cuáles son los síntomas que presentan en la casa y cuáles son los síntomas que presentan en la escuela, en la interpretación analítica del criterio C. En cuanto a la interpretación analítica del criterio D, ustedes deben de especificar cómo se evidencia el deterioro social, cómo se evidencia el deterioro a nivel académico y ocupacional. Es decir, aquí ya no me van a mencionar cuáles son los síntomas que presentan, digamos, a nivel social o a nivel, o en la casa o en la escuela, sino que cómo se presentan, cómo se evidencia ese deterioro, qué consecuencias tienen los síntomas que ya mencionaron en el literal C en sus relaciones interpersonales, por ejemplo. ¿Qué consecuencias tienen los síntomas que me colocaron que tienen en la casa, que presenta en el ámbito de la casa? ¿Qué consecuencias tiene para el niño esos síntomas dentro del hogar? Por ejemplo, si afecta las relaciones interpersonales con sus padres, o si por estos síntomas el niño es castigado porque piensan de que es muy rebelde o muy inquieto o algo por el estilo. Esos análisis, esas interpretaciones ya deben irlas haciendo ustedes con base a los síntomas que han colocado en el criterio C. Entonces, para recalcar, en el criterio C se van a presentar, más bien van a integrar, van a analizar en sus interpretaciones analíticas, valga la redundancia, van a poner cuáles son los síntomas que han presentado en la escuela, en la casa, en alguna ocupación que tenga el niño, en algún hobby o en algún deporte, y en el literal D, cuáles son las consecuencias de esos síntomas que presenta en cada uno de esos entornos que planteamos en el criterio C. En cuanto al criterio E, ya les mencionaba que aquí lo que debemos de hacer es un diagnóstico diferencial. Entonces, en la interpretación analítica lo que vamos a colocar es un diagnóstico diferencial. Para eso se deben ir al DSM-4, TR nuevamente, y buscar en los diagnósticos diferenciales, y con base a la información que la persona les ha proporcionado de que
de que deben descartar de que el niño tenga, por ejemplo, un trastorno de ansiedad o un trastorno generalizado del desarrollo, un trastorno de esquizofrenia o algo por el estilo, y que no se confundan los criterios diagnósticos de cada una de esas psicopatologías con el déficit de atención e hiperactividad. Es decir, que no ocurren exclusivamente en el curso de ese trastorno que menciona el criterio E. Entonces aquí deben de poner un diagnóstico diferencial con base a lo que menciona el DSM-4TR y la información que les han proporcionado. En cuanto a la interpretación sintética, aquí lo que vamos a hacer es simplemente, cuando ya hemos llenado la parte 2 del instrumento, es esta que se presenta acá, en donde ustedes ya con base a toda la información obtenida, el análisis de los resultados, el análisis de la información proporcionada tanto por los padres como por los maestros, y ustedes han integrado esa información, la han analizado y han ido determinando si se cumplen con los criterios o no se cumplen con los criterios para cada uno de los tipos de TDA que marca esa parte del instrumento. En la interpretación sintética, lo único que deben de concluir o poner es que si es un trastorno por déficit de atención con hiperactividad de tipo combinado, o es un trastorno por déficit de atención con hiperactividad con predominio del déficit de atención, o si es un trastorno por déficit de atención con hiperactividad con predominio de hiperactividad. Entonces acá únicamente lo que vamos a poner es ya la conclusión a la que llegamos con base a la parte 2 del instrumento, en donde si, por ejemplo, en todos los, la persona, el niño al que hemos evaluado por medio de los referentes, que son los padres y los maestros, nos cumple con todos los criterios para el primer tipo de TDA, que es el tipo combinado, pues entonces en la interpretación sintética vamos a decir el código del niño presenta con base en la información obtenida un trastorno, se puede inferir que presenta un trastorno de déficit de atención de tipo combinado, siempre en cuestión de inferencias, porque como les digo, no podemos determinar por medio de un solo instrumento si realmente un niño presenta o no este trastorno, porque no es como que estemos realizando todo un proceso largo de evaluación en el que sí ya nosotros podamos irnos planteando hipótesis, afirmando o descartando hipótesis, y un proceso en el que ya es más detallado. Entonces, en este caso, lo vamos a hacer siempre cuidando nuestras palabras a la hora de redactar y hacerlo en forma de inferencia. Se puede inferir que tal y tal persona, mencionamos el código, ¿verdad? No el nombre, pero puede presentar déficit de atención con hiperactividad de tipo combinado, y ponemos por qué sería de tipo combinado, porque cumple con los criterios diagnósticos tal y tal y tal y tal, que en este caso tendría que cumplir con todos los criterios diagnósticos que nos menciona en la parte número 2 del instrumento. Entonces, dicho esto, si tienen alguna pregunta, alguna duda, porque no me haya dado a entender en mi explicación, porque puede suceder y estoy segura que ha sucedido, porque siempre a veces es difícil comunicar realmente lo que queremos, lo que queremos pensar. Y estamos aprendiendo junto a ustedes ahorita a poder llevar a cabo estas asesorías y ustedes a poder defender sus productos, así que no dudo de que más de alguna pregunta puedan tener, más de alguna confusión, así que sin ninguna pena, sin ninguna molestia, pueden dejar sus preguntas en los comentarios de la publicación, y también les voy a estar subiendo el DSM-4TR para que lo tengan a la mano y ustedes puedan revisar los diagnósticos diferenciales con respecto al TDAH. Y de preferencia, como les mencionaba, revísenlo antes de llevar a cabo la pequeña entrevista con los referentes del niño al que van a evaluar, para que ustedes puedan establecer, digamos, cuáles son los síntomas que puede presentar específicamente en un TDA,
y cómo diferenciarlos de síntomas de otros trastornos que pueden presentarse, que se mencionaban en el criterio de la primera parte del instrumento que les mencionaba. Entonces así ustedes pueden ir descartando, no, me dijo la mamá o me dijo el papá o el responsable o el profesor de que no presente estos síntomas, entonces no puede ser ninguno de esos trastornos que menciona la primera parte del instrumento, sino que nos orientamos a que es más TDA, pero con base a lo que nosotros hemos leído y con base a la información que nos han proporcionado es que debemos de hacer ese diagnóstico diferencial. Entonces les voy a subir también ese manual para que ustedes puedan revisarlo y tener una mejor comprensión de qué es este trastorno y de todos los criterios que plantea acá el instrumento. Dicho esto, quedo a sus órdenes de sus inquietudes. Si algo no lo sé, lo averiguamos con el licenciado y vemos de qué manera lo solventamos. Así que pasen un feliz noche o día, dependiendo de la hora en que estén visualizando esta asesoría. Y muchas gracias y perdón por los inconvenientes presentados con respecto a mis diapositivas, pero mi compu ya está algo para la tumba. Bueno, adiós.